Querido, querido Álvaro, bienvenido. Gracias, amigos. Para nosotros es lo voy a decir como nosotros, no como yo, porque en realidad somos un equipo de trabajo, así que estamos todos en el mismo esfuerzo. Para mí, como expositor de este tema, es un gran honor realmente presentar la infalibilidad de Abdu'l-Bahá. Vamos a hacer primero una presentación del esquema de exposición que vamos a ofrecer. Primero vamos a dar un fundamento filosófico a la infalibilidad de Abdu'l-Bahá en una primera parte. Después vamos a ir a la revelación Bahá'í para estudiar la teoría de la infalibilidad que concibió Baha'u'lláh y que Abdu'l-Bahá desarrolla, y también desarrolla Choi Effendi, pero en este caso nos vamos a centrar más en Abdu'l-Bahá, Baha'u'lláh y Abdu'l-Bahá. Y después vamos a ver algunos textos sagrados, tanto de Baha'u'lláh como de Abdu'l-Bahá. Y también vamos a plantear unas preguntas, pero esas preguntas las voy a dejar reforzadas ahora para tratar de responderlas en la exposición y con la conversación que tengamos posterior. Hay muchas preguntas. La infalibilidad plantea muchas inquietudes espirituales e intelectuales, pero para efectos de lo que vamos a conversar hoy día, yo puse 3 preguntas básicas. 1, ¿cuál es el propósito de la infalibilidad conferida? 2, ¿cuál es la fuente de la infalibilidad de Abdu'l-Bahá? Y 3, ¿cuál es el ámbito de la infalibilidad del maestro? Vamos a tratar de responderla en el curso de la reunión, aunque sea una respuesta general, y a ver si logramos entender, encontrar una visión común sobre el punto. Vamos a partir entonces con la infalibilidad en términos generales, en términos filosóficos. La experiencia inicial de la realidad que percibe un ser humano le transmite un conjunto de sistemas en constante cambio. Y la respuesta que presenta a esta experiencia es buscar patrones y irregularidades que están subyacentes a las cosas cambiantes del mundo. Tales patrones, siempre que se logra encontrar, le permite correlacionar innumerables detalles fácticos, o sea, de hecho, y establecer principios de relación entre esos detalles. Estos principios relacionales se llaman, en la ciencia se llaman leyes, y en la filosofía se llaman relaciones universales. Ahora, estas relaciones y leyes se expresan generalmente como proposiciones, es decir, afirmaciones de cómo se estructura la realidad. Por ejemplo, decir, el pasto es verde, o mañana saldrá el sol. Eso en filosofía se llaman proposiciones. La búsqueda de relaciones universales es una búsqueda de significado. Y ese significado es una experiencia de segundo orden que se da luego de que tiene este primer encuentro con la realidad. Y ahí el hombre, el ser humano, une esas relaciones, ¿cierto? Y las articula en esas proposiciones. Entonces, así encuentra, en términos generales, vamos a decir, ¿cierto? Encuentra una verdad general sobre la realidad, que son, ¿cierto? Una verdad general, y por otro lado están los hechos, que son verdades particulares sobre la realidad. Entonces, por un lado, ¿cierto? Están los hechos, y por otro lado está una verdad general. Ahora, hay una recopilación que hace un ser humano de todas esas proposiciones, es como decir, las mete en un saco y las va juntando. Y eso forma el sistema de creencias personales de un individuo. O modelo interno de realidad también se le llama.
Y ese sistema está parametrizado o medido por el elemento tiempo, que refleja la comprensión actual que se tiene de la realidad. Y este sistema se puede equivocar, porque puede haber una percepción inicial de la realidad que puede no ser correcta. Y en última instancia no estamos seguros de cuál es la proposición válida, porque el número de hechos que podemos encontrar es siempre limitado. Por lo tanto, siempre estamos viendo una parte de la realidad. Ahora, hay muchas formas de generalizar y nunca, como dijimos, estamos seguros de cuál es la generalización correcta. ¿Ya? Ahora, es importante distinguir entre dos conceptos. Por una parte está la creencia y por otro lado está la verdad. La verdad es una relación entre proposiciones y la realidad, mientras que la creencia es una relación entre proposiciones y un sujeto humano que cree o no cree en una proposición dada, en una afirmación determinada. Ahora, si la evidencia en un momento dado apoya claramente la verdad de una proposición, ¿cierto? Lo único que puede hacer ese sujeto es creer en esa proposición. Entonces, tenemos que la esencia del proceso racional de búsqueda de la verdad es o consiste en la racionalidad consciente, que se le llama en filosofía, elegir siempre la creencia más plausible a la luz de la evidencia conocida. Entonces, el hombre por sí solo no tiene verdad, no puede llegar a la verdad por sí solo. Necesita un educador que le haga saber la verdad, le enseñe la verdad. Eso es importante para lo que vamos a conversar más adelante. Ahora, como el ser humano no vive en un aislamiento, no vive solo, ¿cierto? Vive con otros. Entonces, el sistema interno de realidad se va distorsionando porque él tiene un deseo de que lo que él quiere se haga realidad. ¿Cierto? Entonces, ese sistema se distorsiona, el sistema interno de realidad se distorsiona, ese modelo mental, espiritual y mental se distorsiona. Y también hay otras distorsiones, como son la información falsa, la información sesgada. Por lo tanto, hay una necesidad de una actualización periódica de nuestro sistema interno de creencias. Ahora, si vemos la historia, vemos que a pesar de su alto y bajo, la evolución humana siempre ha ido hacia un grado más complejo de unidad, ¿cierto? Está la familia, la tribu, la nación, etc. Entonces, eso representa grados más complejos de unidad y demuestra que ha operado una fuerza externa que ha permitido actualizar el sistema de creencias personales de la humanidad periódicamente. Ahora, por otro lado, estas distorsiones que se realizan en el sistema interno de realidad, el ser humano no las nota, sino que solamente cambia la proposición que tenía antes, la saca, por decir así, de su sistema interno de realidad, y ya no cree en esa proposición. Entonces ahí la elimina, y así va actualizando su sistema, pero nunca está seguro de que la proposición que eliminó sea realmente falsa, sino que es por la experiencia que tiene con la realidad en un momento determinado. Ahora, eso por una parte. Y además hay una ley de psicología que el hombre no puede quedar solo porque degenera en irracionalidad. Entonces, como ha habido un proceso evolutivo progresivo de mayor complejidad, eso sugiere que ha habido una fuerza externa, bien digo, que ha permitido ir desarrollando el potencial racional del alma humana. Y con eso
sea, por amigo, contrarrestar la tendencia natural a la irracionalidad, porque si el hombre queda solo, cae en la irracionalidad y llega a la barbarie pre-civilización, o pre-racional, como le llaman algunos filósofos. Entonces, tanto la mayor racionalidad progresiva del ser humano, como su actualización permanente de sus sistemas de creencias, sugiere que ha habido una fuerza externa que le permite, externa al hombre, externa al ser humano, que le permite ir actualizando, dejando vigente su sistema de creencias. Y eso, según la fe Bahá'í, se logra a través de un educador, que esas son los mensajeros divinos. Esa es la teoría de la revelación progresiva que enuncia Baha'u'lláh en muchos de sus escritos. Él hace una aplicación extensísima de esa teoría, la articula, la concibe, la articula y la aplica en muchos de sus escritos, muchas dimensiones. Ahora bien, la pregunta fundamental que podemos prestarnos hasta aquí es: ¿qué ocurre cuando ese educador fallece? Porque acuérdense que estamos hablando de la infalibilidad conferida de Abdu'l-Bahá. Entonces hay que pensar, ¿qué va a pasar a la comunidad de fieles al fallecer Baha'u'lláh? ¿Cómo sigue la guía? Porque de lo contrario no tiene ninguna posibilidad de llegar a la verdad esa comunidad de fieles. Entonces, esa infalibilidad conferida hace que la comunidad de fieles pueda continuar con la verdad. Esa verdad que reveló el mensajero, el educador universal, pero que necesita ser actualizada según la época. Porque según la misma teoría de la revelación progresiva, la renovación de la educación por ese educador divino especial se hace aproximadamente cada 1000 años. Entonces, en ese intervalo entre que fallece el fundador, ¿cierto? En este caso, supongamos Baha'u'lláh, y que aparece el nuevo mensajero para iniciar su propia dispensación, ese intervalo tiene que ser seguido por esa guía especial para poder conocer la verdad, seguir en el camino, digamos. Entonces ahí está la infalibilidad de Abdu'l-Bahá, está la infalibilidad de Choghi Effendi y de la Casa Universal de Justicia, pero son diferentes. En este caso nos vamos a centrar en la infalibilidad de Abdu'l-Bahá, pero hay que tener conciencia que eso no solo se aplica a él, la infalibilidad conferida, también hay una infalibilidad conferida para Choghi Effendi y para la Casa de Justicia, que son la Casa Universal de Justicia, que son diferentes, tienen un ámbito de operación distinto. ¿Se va entendiendo, amigos? ¿Está quedando claro? Entonces, hay que tener presente que una característica especial de una persona infalible es que su sistema interno de creencias, su modelo de realidad, no contiene ninguna proposición falsa. Todo lo que él contiene en ese, entre comillas, saquito que le pusimos nosotros para graficar, son todas verdaderas, siempre. Y otro punto importante es que la infalibilidad supone tener un conocimiento útil para otras personas y no mentir. Tiene que ser útil porque, por ejemplo, si uno dice mañana saldrá el sol, eso no es útil porque no se tiene seguridad, se sabe qué va a ocurrir. La idea de la infalibilidad, para expresar infalibilidad, supone que el hecho no hay seguridad que ocurra. ¿Sí? Estos apuntes yo los tomé de una exposición del señor William Hatcher, que se llama Reflexiones sobre la infalibilidad. Él hace un desarrollo filosófico y yo lo tomé para preparar estos apuntes. A propósito de infalibilidad esencial, que tengo otro trabajo preparado en ese tema. Ahora, volvamos o sigamos con la revelación Bahá'í. Entonces, según la revelación Bahá'í, el hombre es falible, ¿cierto? En pasaje de los escritos dice que el hombre es propenso a errar.
en un pasaje, el pasaje 95, párrafo 2, nos dice que el hombre es propenso a errar. Por lo tanto, ahí ya nos está indicando que necesitamos una guía posterior al profeta mismo. Y también en la tabla de Maksub, él nos dice que el hombre en toda condición, tiempo necesita de alguien que le exhorte, le guíe, le enseñe, le instruya. Entonces hay una necesidad de un educador, tanto inicialmente para iniciar la civilización, que sería el mensajero, como un educador posterior al mensajero mismo, que sería el sucesor nombrado. Ahora, pasando a la infalibilidad de Abdul-Bahá, sabemos que en la revelación Bahá'í se designa a Abdul-Bahá como el sucesor. Baha'u'lláh designó a Abdul-Bahá como su sucesor, ¿cierto? En el Kitab Yaqdas le dice, voy a permitirme leer dos pasajes del libro más sagrado donde él lo dice expresamente. En el pasaje 121 dice, cuando los océanos de mi presencia haya menguado y haya tocado a fin el libro de mi revelación, volver vuestro rostro a aquel a quien Dios ha designado, quien ha brotado esta antigua raíz. Es el pasaje 121. Y en el pasaje 174 dice, oh pueblo del mundo, cuando la paloma mística haya levantado vuelo desde su santuario en busca de su lejano destino, su habitación oculta, remitid lo que no entendáis del libro, a quien ha brotado este poderoso tronco. Entonces, por una parte aquí lo está designando su sucesor, y por otra parte le está confiriendo autoridad para interpretar su palabra. Entonces ahí vamos viendo ya, perfilando que Abdul-Bahá tiene o posee una infalibilidad conferida. Sabemos que en los escritos Bahá'í se hace un distingo bien, que es un poco sutil, pero necesario de señalar, que es el siguiente: la infalibilidad, según la fuente que tenga, es esencial o conferida. Si la esencial es la que tiene el mensajero mismo, que es inherente al mensajero y es exclusiva del mensajero mismo. Todos los mensajeros divinos, o sea, incluso los mensajeros menores, poseen una infalibilidad esencial, que es inseparable de ellos. Si dejaran de tener infalibilidad esencial, no son mensajeros divinos, dejarían de tener esa relación especial hacia la humanidad, enviados por Dios. Y por otro lado está la infalibilidad conferida, que es la que el mensajero mismo otorga a ciertas personas que son designados por él para seguir la línea de guía. Entonces aquí ya estamos respondiendo un poquito las preguntas que nos hicimos, ¿cierto? Ustedes se fijan, estamos ya respondiendo las preguntas que hicimos en la introducción. Entonces, ya tenemos la infalibilidad de Abdul-Bahá. Incluso Choi Effendi, cuando caracteriza la estación de Abdul-Bahá en la dispensación de Baha'u'lláh, una de sus cartas que forman parte de la selección que se llama el Orden Mundial de Baha'u'lláh, dice que Abdul-Bahá es intérprete infalible de su palabra. Entonces, esa infalibilidad supone que no es sujeto de error. La persona infalible no tiene error, no comete error. Entonces, Abdul-Bahá, es infalible conferidamente. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Hasta dónde llega esa infalibilidad? ¿Cuál es el ámbito de esa infalibilidad? Si alguien quiere opinar, bienvenido es. No importa que entre comillas se equivoque, estamos aprendiendo todos, y es para hacer más partícipes a los amigos que están escuchando. El que quiera, levanta la manito o habla nomás. No se peleen, amigos, hay tiempo para todos. Digo algo ahorita.
Hola, hola. Hola, Alvarito, soy Fuad. Sí, te veo en la pantalla. No te veo físicamente, pero veo tu nombre. No, hay alguien que quiere hablar. ¿Quién es el amigo que quiere expresar su Amiga, opinión? Adelante. creo que una amiga quería hablar. A la ¿No? 1, a las 2, a las 3, a A las las 4, 3, a las 5. a las 5. El que habla saca premio. Álvaro, es un tema Habla al tiro. interesante. Habla al tiro. Es un tema interesante, Álvaro. Un tema fascinante. Sí, Sí, inmensamente. lo tomaste de John Hatcher. Lo tomaste de John Hatcher. Sí, la primera parte, no todo, la primera parte. Sí, es mi mentor. Me encanta Hatcher, científico William canadiense. Hatcher se llama. William Hatcher, sí. Claro, porque John es otro. Suizo, el hermano. El otro es el hermano. William es canadiense. John no sé, me parece que Suizo, es de Norteamérica, pero no sé si es canadiense. Vivió en Suiza muchos años, nació en Suiza. Bahá'u'lláh alude al conocimiento innato de Abdu'l-Bahá. Y el guardián dice de Abdu'l-Bahá que su conocimiento es sobrenatural. ¿Podías arrojar luz sobre mí, sobre esa pregunta? Hay una carta de Choy Effendi a propósito de lo que comenta Fuad, que dice Choy Effendi que Abdu'l-Bahá es un ser humano, tiene una naturaleza humana, como todos nosotros, pero está dotado de perfección y sabiduría sobrehumana. Entonces, perfección y sabiduría sobrehumana. Ahora, para cerrar mi exposición, quería compartirle porque Abdu'l-Bahá explica él su propia infalibilidad de manera muy clara, pero también muy profunda. Quería compartirles el pasaje de la selección de los escritos número 186, un extracto nomás, para no alargarnos tanto, pero para que ustedes vean que él dice, el asunto es claro, directo y sumamente breve. O bien Baha'u'lláh era sabio, omnisciente y conocedor de lo que habría de suceder, o bien era ignorante y estaba equivocado. Él, con su plan suprema, estableció una firme alianza y testamento con todos los bajáis, primero con los Aksan, los Amnan y sus parientes, y les ordenó obedecerle y volverse hacia él. Por su pluma suprema, él ha declarado explícitamente que el objeto del versículo de su testamento, donde menciona, que dice que cuando el océano de mi presencia haya menguado, que haya tocado a fin el libro de mi revelación, volved vuestro rostro a aquel a quien Dios ha designado, quien ha brotado esta antigua raíz, se refiere a Abdu'l-Bahá. Y después dice, sigue citando a Abdu'l-Bahá, dice, oh pueblos del mundo, cito pasaje del Agdas, cuando la paloma mística haya levantado vuelo desde su santuario de alabanza en busca de su lejano destino, su habitación oculta, repetid lo que no entendáis del libro, a quien ha brotado este poderoso tronco. Entonces después Abdu'l-Bahá continúa explicando, dirigiéndose a todas las gentes del mundo, él dice con su voz suprema que cuando la bendita belleza se aleje del mundo contingente hacia el dominio invisible, repetir todo lo que no entendáis del libro, aquel que ha brotado de la antigua raíz, es decir, todo lo que él diga es la más pura verdad. Imagínense, es la más pura verdad. Entonces, de ahí podemos deducir que la infalibilidad de Abdu'l-Bahá abarca todo lo que él diga. Es increíble, sorprendente. Abarca todo lo que él diga. A diferencia de la infalibilidad que tiene Choy Effendi, que se refiere, la infalibilidad del guardián se refiere a la interpretación de la causa, de las enseñanzas, la aplicación de las enseñanzas, la protección de la causa y la enseñanza.
Entonces ahí vemos un contraste. O sea, si vemos Abdul Baha y Choghi Effendi, vemos que tiene un ámbito mucho más acotado el guardián. Y también la Casa de Justicia, lo que es infalible es la decisión que toma la Casa de Justicia. En todos los asuntos que aborda, la decisión que toma es infalible. Está amparada y bajo la guía tanto de Bahá'u'lláh como de Abdul Baha. O sea, perdón, de el Bab. Los dos fuentes de infalibilidad son los dos mensajeros. Esto, dame un segundito, David quiere decir algo, tiene la mano levantada, por favor. David Takagi. Y Sí, Adelante, David. Álvaro, no sé si te escuché bien. Dijiste que los profetas menores son infalibles también. ¿Dijiste eso? También, sí, lo dice en una carta, en Choghi Effendi, en una carta específica. Sí, como Isaías y Claro, claro. fueron infalibles. Es una infalibilidad esencial. Acuérdense que es una infalibilidad, el mensajero es esencial, que se llama, o innata. La de Abdul Baha, Choghi Effendi, la Casa de Justicia, es conferida. Ya. Podemos en un sentido considerar a Abdul Baha como una profeta menor, en un sentido o no? Según lo que yo conozco, está claro que él no es profeta. Está claro que Choghi Effendi lo deja claramente dicho y se basa en la declaración del propio Abdul Baha. Cuando estaba en Estados Unidos, Abdul Baha le preguntaron, porque la gente lo confundía con un mensajero. Y él dijo, no, yo soy un ser humano. El mensajero es totalmente distinto a mí. Así que está claro que Abdul Baha no es mensajero. No sé si respondí la pregunta, pero está claro que no es mensajero. Yeah. Entonces, una especulación. Entonces, el rango o estación de Abdul Baha es por encima de una profeta menor o debajo de un profeta menor. No, está debajo. Ontológicamente está por debajo. Porque acuérdate, voy a tener que abordar un tema aquí a propósito de la pregunta, muy buena pregunta en todo caso, pero es un poco compleja. En el sentido siguiente, que ontológicamente, o sea, la estructura del reino del ser, según la perspectiva Bahá'í, tiene lo siguiente, que tenemos el plano humano primero abajo, y arriba está el plano divino, el mundo divino, y entre esos dos mundos está el plano de las manifestaciones. Abdul Baha no deja de ser humano, entonces está en el mismo plano nuestro, ontológicamente hablando. Pero el mensajero está por encima. El mensajero tiene un plano aparte, un mundo aparte, viene de un mundo aparte y opera en un mundo aparte, espiritualmente opera en un mundo aparte. Es el mundo o plano de la revelación. Sí, se va entendiendo, es un tema complejo, estoy consciente de que es complejo, pero es necesario aclararlo. Eso sería mi posición, amigos. Entonces, Abdul Baha se podría considerar como San Pedro. Yo creo que una estación más alta incluso. Más alta. Porque Pedro, o sea, según mi opinión, ya que está preguntando, porque Abdul Baha está designado de puño y letra por el mensajero. Entonces, él tiene una estación que fue concebida para él. Y él mismo es una institución, como centro del convenio, él mismo es una institución. Él dijo en Estados Unidos que era, y Canadá dijo que él era la alianza, queriendo decir que él encarnaba una institución, la institución del centro del convenio. Entonces, la estación que tiene él es única, no existió nunca en la historia. Y es más alta que Pedro, por San Pedro, como le dices tú, porque San Pedro se discute en la designación. En el mundo cristiano hay una parte que acepta la designación de Pedro como sucesor de Cristo, pero no todos.
En cambio acá, en el mundo Bahá'í, la propia pluma de Baha'u'lláh es la que lo ha designado su sucesor. Entonces no hay discusión. Si uno va a los textos originales autorizados, no tiene por dónde caber la duda, digamos. ¿Sí? Sí, pero a veces las comparaciones no son justas, no entran dentro del ámbito de la justicia. Si le preguntáramos a Abdul Bahá que él estaría en una situación superior a la de Pedro en el aspecto del centro del convenio, Abdul Bahá lo negaría y siempre diría que no, por su humildad y por Lo su más probable es que él amor. va a negar esa estación, pues, de la suya. Sí, Seguramente pero la va a rebajar, porque él es tan humilde, genuinamente humilde, que seguramente Pero va a Pedro, rebajarla. Pero si uno va al texto mismo de Baha'u'lláh, se percibe claramente que la estación es más alta. bueno, Pedro también tenía una estación altísima. Claro, Era, eso puedo decir, amigo. Gracias por haber escuchado la exposición. Ojalá que hayamos podido responder las preguntas que planteamos al principio. ¿cuál? Las 3 preguntas que preguntamos, las renuevo, vamos a ver para recordarlas. Dijimos, 1, ¿cuál es el propósito de la infalibilidad conferida? 2, ¿cuál es la fuente de la infalibilidad de Abdul Bahá? 3, ¿cuál es el ámbito de la infalibilidad del maestro? Dijimos que el 1 estaba claro que era la continuación de la verdad, ¿cierto? La guía, ¿cierto? Después del mensajero, aquí estamos hablando siempre de la infalibilidad conferida, por lo tanto, supone que el mensajero ha fallecido, ya no está en este plano humano. Después la segunda, ¿cuál es la fuente de la infalibilidad de Abdul Bahá? La fuente es Baha'u'lláh mismo. El autor de la revelación Bahá'í es la fuente de la autoridad de Abdul Bahá. Y la 3, ¿cuál es el ámbito de la infalibilidad del maestro? Vimos en un extracto, ¿cierto?, que todo lo que él diga es la verdad. Por lo tanto, abarca toda la realidad. Todo lo que él diga abarca toda la realidad. Eso. ¿Ven? Estas son respuestas preliminares, ¿eh? No es que sea la única respuesta, pueden haber muchas, pero para efectos de nuestra conversación, yo creo que hemos podido responder algo. David, por favor. No sé si queda alguien más, parece que David está acá. Sí. Entonces, lo que tengo entendido es de que la distinción entre Abdul Bahá y Pedro era que Abdul Bahá era infalible y yo creo que Pedro no era infalible. ¿Tengo verdad? Yo también creo lo que tú estás diciendo, yo comparto lo que tú estás diciendo, pero además hay una característica que es más clave, que es más decisiva. En el caso de Abdul Bahá, fue nombrado por Baha'u'lláh mismo. Entonces, Sí. eso de puño y letra de él. Pero también Pedro fue nombrado por Jesucristo. En cambio, en caso de Pedro, hay una designación verbal. Sí, eso es lo que quiero decir. Que hay una designación otra verbal distinción se entre... puede discutir, digamos, es opinable. Sí. Entonces, como tú dijiste, la otra distinción única de Abdul Bahá es de que el profeta mismo, la manifestación misma, lo nombró por escrito. Primera vez en la historia que el mensajero designó su sucesor por escrito. Lo pasado siempre, como tú dijiste, era verbal. Entonces yo creo que esa es una de las grandes distinciones de la superioridad de Abdul Bahá por encima eso de Baha'u'lláh lo designa en su libro más sagrado para apoyar la autoridad de Abdul Bahá, porque un efecto de
de la inclusión del punto o de esta materia de la infalibilidad o designación de Abdu'l-Bahá en el libro más sagrado es para apoyar la autoridad del sucesor. Entonces, está bien, es único y bien claro, digamos, en el sentido de que Abdu'l-Bahá tiene una estación única que no la comparte con nadie, ni siquiera el guardián mismo aclaró que la estación de Abdu'l-Bahá era más alta que la de propio Shoghi Effendi. Esto está todo, lo que estamos compartiendo ahora último, está todo en las cartas de Shoghi Effendi, especialmente en la carta que se llama la dispensación de Bahá'u'lláh, en la parte donde explica la estación de Abdu'l-Bahá. Así que ahí pueden remitirse los amigos si tienen alguna duda o inquietudes. Disculpe, Ana, pero quiero seguir con ese un poquito más, por favor, Ana. Creo que para mí la distinción primordial de esta dispensación es de que el mensajero de Dios designó su sucesor por escrito. Todos los problemas que las dispensaciones del pasado han tenido es porque el mensajero mismo no designó su sucesor por escrito. Entonces, por eso habían tantas sectas en la historia. Y porque el propósito de propósito primordial de esa revelación es la unidad de la humanidad y es porque tenemos la alianza escrita, que cuando hay discusiones podemos volver a los escritos de Bahá'u'lláh para aclarar las diferencias. Así que esa es la cosa más, ¿qué es la palabra? Más maravilloso de esta dispensación, porque este es el día de la unidad. No va a haber desunidad, no, este es el día que no va a haber noche. Y tenemos guía infalible para siempre. Mira, yo quería compartir, a propósito de esto, me permiten compartir un pasaje de los escritos de Abdu'l-Bahá que precisamente habla de lo que estamos diciendo. Me permiten leerlo, es cortito pero muy esclarecedor. Dice: hoy en día el poder dinámico del mundo de la existencia es el poder de la alianza, que como una arteria late en el cuerpo del mundo contingente y brinda protección a la unidad Bahá'í. A los Bahá'í se les ordena establecer la unidad de la humanidad. Si no pueden unirse en torno a un solo punto, ¿cómo podrían lograr la unidad de la humanidad? El propósito de la bendita belleza al concluir esta alianza y testamento fue el de reunir a todos los seres existentes en torno a un solo punto, para que las almas desconsideradas, que en todo ciclo y de generación han sido causa de disensión, no socaven la causa. Por tanto, él ha ordenado que todo cuanto emana del centro de la alianza es correcto y está bajo su protección y favor, mientras que todo lo demás es error. Selección de los escritos de Abdu'l-Bahá, 183. Oh, se fue. Hussein. Sí, me gustaría también compartir una cita que encontré en el libro de Abdu'l-Bahá de Balyusi, que Shoghi Effendi añadió las siguientes, hablando de Abdu'l-Bahá. Él es, más allá y por encima de estas apelaciones, el misterio de Dios, una expresión mediante la cual Bahá'u'lláh mismo ha escogido designarle, y que si bien no nos justifica en asignarle la posición de profeta, indica en qué medida se han mezclado y están completamente armonizadas en la persona de Abdu'l-Bahá las características incompatibles de una naturaleza humana y un conocimiento y perfección sobrehumanos.
Gracias por el pasaje, es lo que estábamos diciendo. Y eso está tomado, el señor Baljusi lo toma de las cartas de Chogyfen y sobre que dice la dispensación de Bahá'u'lláh. Ahí está tomado específicamente el pasaje. Si algún otro amigo quiere expresar su opinión. Quisiera expresar mi opinión respecto a volver otra vez al tema de Pedro. De los apóstoles, de los 12 apóstoles, Pedro era el más cercano a Cristo. Y él le dijo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Se lo dijo verbalmente, pero en esa época se transmitían las cosas a través de boca en boca, como ocurrió con Ali, el yerno de Mohammed. El yerno de Mohammed era siempre elogiado por Mohammed. Tú eres mis ojos, tú eres mi mano derecha, tú heredarás mi causa. Pero los que estaban alrededor nunca le hicieron caso. Miraron al otro lado y no hicieron caso a las advertencias tanto de Cristo cuando anuncia que Pedro anuncia en él la fe depositada en Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Abdul Baha dice que no se refiere a una iglesia física, sino a una iglesia espiritual. Lo mismo ocurrió con el profeta Mohammed. Del mismo modo ocurrió con el Bab, anunciando la llegada de Bahá'u'lláh como un centro de mayor convenio, de convenio de toda la humanidad, de todas las épocas. Tampoco miraron hacia el otro lado, ¿no? Tampoco admitieron a Bahá'u'lláh, a los Babis, como la nueva manifestación anunciada repetidamente por el Bab. Nada más, eso es lo que quería. Gracias, Álvaro. Gracias, amigos. Somos libres de expresar nuestra opinión, así que son bienvenidos de pedir la palabra y compartir su entendimiento. Querido Manuel, bienvenido. No lo habíamos saludado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí escuchando. Muchas gracias. Entonces sigamos participando. ¿Quieres agregar algo más? O no sé, David. Quizá alguno de los amigos que no ha hablado podría compartir su impresión. Mari Carmen, al signo de o Yasmín, dice, no sé quién será. Álvaro, yo también hablaría un poco de la fe, ¿no? No la escucho, perdón. Sí, es que yo también te oigo mal. Tengo el sonido, el de la fe. ¿Ya? Yo creo que también continúe, un poco relacionado, porque hay ciertos dogmas que los asumimos por fe, porque no, o sea, son infalibles, pero en nuestra razón a lo mejor no los acepta. Entonces tenemos que hacer un acto de fe para asumirlos, para aceptarlos. Gracias por la pregunta, está muy, muy interesante. Quería compartir lo siguiente, no sé si voy a responder lo que usted pregunta o voy a ayudarle a aclarar un poco, pero lo que quería compartir es lo siguiente, que fe en el punto de vista Bahá'í tiene otra concepción. Primero se dice que es un conocimiento consciente y segundo, practicar buenas acciones. Eso es lo que explica Abdul Bahá, ¿cierto? Si ustedes revisan los escritos de Abdul Bahá, van a ver que él dice, por fe se quiere decir primero conocimiento consciente y segundo, practicar buenas acciones. Entonces hay un nuevo concepto de fe en la revelación Bahá'í. No es un conocimiento inconsciente como se piensa antiguamente, digamos, para el orden antiguo, sino que es un conocimiento consciente.
¿Sí? Eso, ¿no? Gracias. Me parece muy interesante porque en realidad uno demuestra la fe con las acciones. Con tu ejemplo, o sea, el ejemplo que uno da es cuando realmente demuestra si tiene fe o no. Es muy verdadero eso, muy, muy cierto. Como dice Bajaola, la esencia de la fe es ser parco en palabras y abundante en hechos. Entonces, está confirmando lo que dice Mari Carmen, ¿no? Este es un tema inmenso, ¿ah? La infalibilidad en la revelación Bahá'í es un tema gigantesco y lo vamos a tener que estudiar. Toda la dispensación tenemos para estudiarlo. Las sucesivas generaciones de amigos tienen mucho trabajo por hacer. Estamos recién descubriendo un poquitito, es como que estamos desplegando una alfombra persa, pero estamos en la esquina, una de las esquinas de la alfombra recién nomás. Tenemos todavía que desplegar el resto. Estamos como ni el 1% de la revelación completa. Así que tenemos mucho, mucho tiempo. Otra cosa, Álvaro, al escucharte, cuando habláis de estaciones, a mí me da la impresión de que conforme te vas alejando de Bajaula, o sea, alejando en el sentido Abdul Baha, Son y Efendi y la Casa de Justicia, como que las estaciones van bajando. Es Y que, también referente a la infalibilidad. a ver si ¿Me he explicado? aclaro un poquito. A ver, espérame un poquito. Como Abdul Bajaola Baha tiene es infalibilidad la esencial. fuente. Bajaula es la fuente infalible, infalibilidad. En la fuente él tiene Y infalibilidad, la lo que infalibilidad llama infalibilidad esencial esencial. o innata. Eso es, pero ya cuando Ese es Abdul para Baha ellos, para los mensajeros conserva, de ellos. es que el sonido está muy mal. Abdul Baha conserva mucho Ahora, de esa él tiene una fuente. infalibilidad conferida, Sí, no es pero innata. eso es, pero aún así conserva mucho. Digamos, Claro, pero cuando la llega, distinción clave es que uno, por un lado, él es humano, la manifestación de Dios esencialmente no es humano, ustedes saben, ¿no es cierto? Sabemos que desde el punto de vista de Bahá'í, la manifestación en esencia, su alma es preexistente. Los mensajeros existen antes de que vengan a este mundo en el plano espiritual. ¿ya? sí, Entonces su alma es preexistente. Y por otro lado, ellos tienen una posición ontológica que se llama filosofía que está por encima del mundo humano. Ellos ocupan el plano ontológico de la revelación. ¿sí? Ahora, Abdul Baha tiene infalibilidad conferida. Bahá'u'lláh le dio infalibilidad, ¿cierto? Pero es otorgada por él. Si Abdul Baha no se lo hubieran dado, él no la posee. ¿Sí? eso es. Y entonces diríamos que la Casa de la Justicia está más en un plano terrenal, más humano, quiero decir. Claro, claro, exactamente, es correcto. Claro. Pero la Casa de Justicia es la institución lo infalible. No son los miembros. Abdul Baha, en contestación a las preguntas, aclara que la infalibilidad de la Casa de Justicia es de la institución, que está hecha recipiente de la guía divina. ¿Cierto? Ha sido hecha recipiente de la guía de las manifestaciones, del Bab y de Bahá'u'lláh. Como lo deja, si usted revisa el testamento de Abdul Baha, se da cuenta que Abdul Baha dice expresamente que están bajo la guía y protección de el exaltado, o sea, el Bab y de la más grande luz, Bahá'u'lláh. ¿sí? Pero es la institución la infalible. Y respecto de las decisiones que toma, no tiene infalibilidad, ni es omnisciente, para otro, tiene otro plano. ¿Sí? Entonces, no son los miembros ni las personas ocasionales que compongan la institución. Es la institución misma que es otra entidad, la institución es otra entidad. O sea, es respecto a las decisiones que toman.
Las decisiones que toma son infalibles. Esa es la voluntad de Dios. En la voluntad del testamento de Abraham dice que es la voluntad de Dios, porque la casa de justicia es la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que está otorgado infalibilidad, es eso, lo que decide la casa de justicia. Ya. Badí tiene la manito levantada. En primer lugar, segundo sería nuestro amigo David nuevamente. Y Pedro Wicab sería en tercer lugar. Querido Badí, por favor. Sí, justamente en relación con lo que la amiga Mari Carmen está planteando para el señor Álvaro, en cuanto al tema de la infalibilidad y las estaciones de cada una de las figuras centrales de la fe y las instituciones centrales de la causa. La estación, correctamente, esto es de la manifestación de Dios, es de la infalibilidad esencial, es decir, ellos son la misma fuente de la infalibilidad, es así, y ellos sí son omniscientes a voluntad. Ahora, en cuanto a la estación de Abdul-Bahá, sí, la diferencia es que su infalibilidad es conferida por la manifestación en efecto, ¿sí? Y la estación del guardián y de la Casa Universal de Justicia es distinta. Las manifestaciones de Dios, todos comparten la misma estación. Jesús, el Bab, Muhammad, Bahá'u'lláh, todos comparten la misma estación. Ahora, la estación de Abdul-Bahá es una estación única y es un misterio. Luego, la estación de Guardián y la Casa Universal de Justicia vienen en sucesión a la estación de Abdul-Bahá. Pero hay una cuestión que aquí que conviene no confundir. Uno es la estación y otro es la infalibilidad en su esfera cuando ésta llega a los creyentes. Es decir, no existe una restricción, hasta donde yo sé, dentro de los escritos para cuándo es infalible la guía del maestro. Básicamente pareciera ser irrestricta, ¿no? Y como en el caso del Bab y el caso de Bahá'u'lláh. Entonces, toda vez que nos llega una guía debemos acatarla. En el caso de la Guardianía y la Casa Universal de Justicia, parece confinarse a asuntos de la fe, no asuntos de aeronáutica, ni de medicina, ¿sí? Ni de astronomía. Bien. Ahora bien, toda vez que la guía de la manifestación o la guía de la cabeza de la fe llega a los creyentes, tiene que ser acatada, tiene que ser seguida, porque en realidad viene de la misma fuente. No hay que ver una decisión de la Casa Universal de Justicia para los creyentes como algo distinto a lo que Bahá'u'lláh ha dado a los mismos creyentes, porque es Bahá'u'lláh quien ha establecido la Casa Universal de Justicia como la institución hacia quienes deben todos volverse, en el Agdas, en otras tablas. Entonces, la diferencia de estaciones no debe como comprometer nuestra idea de seguir las guías cuando esto viene a nosotros como creyentes. Choy Effendi mismo dice que cuando uno hace oración, uno puede mentalizar a la manifestación, mentalizarse, o a Abdul-Bahá, o incluso al guardián. Dice, pero si lo hacen, no confundan las estaciones. Tienen que tener claro de Dios, su manifestación, centro del convenio, el guardián. Si en la mente está claro, es decir, uno está haciendo su oración y uno piensa en el guardián como intercesor, es diferente que cuando uno está haciendo su oración y está pensando en la manifestación misma. No es igual, pero no conviene confundir ahí. Lo mismo, cuando uno recibe la guía de la Casa Universal de Justicia sobre un asunto en particular, ya para estos tiempos, sobre cualquier tema, aborto, homosexualidad, la participación de las mujeres en alguna institución, todo lo que la Casa Universal de Justicia guía tiene la misma autoridad de lo que Bahá'u'lláh dice. Luego, aparte es la estación que tengan, por supuesto, los miembros de una institución, de la Casa Universal de Justicia o la estación de la manifestación misma, que es totalmente diferente. Gracias. Víctor, ¿me permite complementar un poquito?
Antes de que Adelante. hable David, Adelante, Álvaro, adelante. para no interrumpir a David, hay que tener claro que la Casa de Justicia se mueve en su propia órbita de funciones, ¿ya? Tiene funciones administrativas, legislativas, etc. Hay funciones que son exclusivas de la Casa de Justicia, por ejemplo, legislar en temas no previstos en las escrituras, bajáis. Pero hay otras que son compartidas, por ejemplo, la administración, que son compartidas con el guardián, que, por ejemplo, que es la administración, ser cabeza de la fe, etc. Esos son funciones compartidas. Ahora, el ámbito en que la Casa opera, cuando lo que decide la Casa de Justicia, si nos manda, por ejemplo, un plan global de enseñanza, eso es infalible. Eso está amparado por la infalibilidad de la Casa misma, porque eso lo ha decidido la Casa de Justicia. Entonces ahí estamos de acuerdo con lo que está en todos los textos, en la voluntad del testamento, en el actas, etc. ¿Sí? Eso. Ya. Ahora sí, David. Ya, voy a intentar de responder a la inquietud de María Mormari. Yo creo que ella preguntó si el poder o rango de los centros del convenio disminuyen gradualmente desde el mensajero siguiendo con centro de convenio, guardián, la Casa Universal de Justicia. Mi entendimiento de esto es que es obvio que el poder y rango disminuye gradualmente. Cuando Abdu'l-Bahá estaba andando en la Tierra Santa y estaba siguiendo de algunas manos de la causa y otros, y Abdu'l-Bahá paró en un lugar específico y volvió a los peregrinos y dijo, la distancia entre Baha'u'lláh y yo es muy, muy grande. Entonces, después, este mismo Yunus Khan estaba caminando atrás de Shoghi Effendi en las laderas acerca de los lugares sagrados. Y Shoghi Effendi se paró en el mismo lugar y volvió a Yunus y le dijo, la estación entre Abdu'l-Bahá y yo son muy, muy grandes, ¿no? Y con este tipo de declaraciones, yo veo que el poder, el rango, estación, lo que sea, desde el mensajero de Dios se van disminuyendo. Aún con las manos de la causa de Dios, siguen con ellos los consejeros. Y yo creo que un consejero se llamaba Masood Kamsi, un consejero de las Américas. Y nosotros estábamos conversando con esto y él dijo que el rango entre una mano de la causa y de un consejero es muy grande. O sea, el poder y rango se van disminuyendo cuando uno aleja más y más de los mensajeros de Dios. No sé si este contestó la inquietud de María, pero... Sí, me ha contestado. Sí. Muchas gracias. Iba por ahí, quiero decir que iba por ahí, sin inquietud. Querido Manuel, ¿quieres participar? Bueno, es un tema apasionante. Muchas gracias al conferenciante Álvaro porque menudo tema.
la verdad es que es bastante complejo. Yo escuchando se me viene de por qué la Causa Social de Justicia, que es una institución muy importante a nivel religioso, es la que va a salvaguardar y la que va a llevar al mundo a la unidad. Y la estación que tenga, sí la tenemos que tener clara, pero si no llega a ser por la institución que el convenio que Bahá'u'lláh ha dado, ahora mismo la fe Bahá'í estaría desmembrada en pedazos, y así lo dice Abdu'l-Bahá. Estaría destrozada por el pensamiento humano. Siempre tendemos a buscar justamente lo que estamos hablando, lo que estáis hablando, que es buscar las estaciones, querer comprenderlas. Eso fue lo que realmente rompió todas las demás, los que nos precedieron, tanto como el cristianismo como el islam. ¿Pero por qué? Porque no podía ser. Bahá'u'lláh, en una de sus tablas, creo que es la tabla de Salmán, ahí establece que mismo Muhammad, cuando quiso hacer el testamento, sabía perfectamente que no serviría para nada escribirlo. Por eso él había dejado, como bien dijo antes Fuad, a Ali como su sucesor. Pero era exactamente igual, el convenio se iba a romper. Entonces no había nada que hacer. Eso mismo pasó con el cristianismo. 200 años después de que nació el cristianismo, se deshizo casi prácticamente al completo por la cuestión de buscar cuál era la estación de Jesucristo. ¿Era Dios? ¿Era el Mesías? ¿Quién era? Y ahí aparecieron las distintas escuelas, la escuela de Alejandría, de Antioquía, y etcétera, 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 con Orígenes y con Pablo Samosata y todos estos que más o menos, si conocéis algo, sabéis que se rompió el cristianismo. ¿Por qué Pedro y en cambio Pablo se llevó todas las corrientes? Cuando antes también estabais hablando de una similitud con Abdu'l-Bahá, que yo creo que no se basa en quién es más o quién es menos, sino que cada uno tuvo su papel en ese momento en la historia y es el que Dios le ha dado. Porque si os dais cuenta, la iglesia de Pablo, la que es la paulina, es la que ha triunfado. En cambio, la de Pedro quedó algo relegado, aún habiendo ese versículo en el cual establece y él pregunta: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías. Dice: sobre esa idea fundaré no mi iglesia. Me extraña que ponga la palabra iglesia, que es eclesia, que es keilá en el judaísmo. Me extraña que ponga eso, más bien será un término como que sobre esa idea se fundamentará en que yo soy el Mesías, vosotros lo creéis y sobre ello es lo que vais a dar y expandir en el mundo, de que soy una nueva manifestación, y el que cree en mí tendrá la vida eterna. Eso es lo más importante. Eso era lo más importante. Entonces, para mí, la Causa Nacional de Justicia, las estaciones diferentes, las tenemos que entender, como bien decía, creo que Badí, me encantó también cómo lo ha relatado, es que sabemos que tenemos cuidado, ¿no? Pero las distinciones nunca pueden llevarnos a unas discusiones, porque aquí de lo que se basa es de la unidad. Y gracias a Dios la Causa Social de Justicia mantendrá totalmente unida por el convenio todas estas ideas y estaciones. Ahora, a mí la que más me extraña y que no puedo entrar en ella es la del misterio, que Bahá'u'lláh que Abdu'l-Bahá es el misterio de Dios y que Shoghi Effendi es el signo de Dios sobre la tierra. Se me escapa. Sé más o menos en qué esfera trabajan todos ellos, pero yo creo que dentro de 1000 años eso será revelado al 100%. Después había otra cosita, solo ya para acabar, 30 segundos. Lo que es la Causa Nacional de Justicia, su rango, ¿dónde está? Todos sabéis que Shoghi Effendi no coincidió con la Causa Nacional de Justicia, pero él decía que el estar juntos no iba a suceder nada, ya que él era el intérprete y sobre ello era su esfera, y la Causa Nacional de Justicia tiene otra esfera que es legislativa. Es legislativa sobre lo que no hay en el libro sagrado. Y es la que nos llevará
a la expansión y a la unificación del mundo y a que todos nos movamos para expandir la fe, que es lo más importante. Sobre ello será el tema sobre lo que hablaré dentro de 2 semanas. Muchas gracias por escucharme. Me encanta todo lo que estáis diciendo. Muchas gracias. Gracias. Alvarito. Sí, quería complementar tratando de responder 2 cositas. Uno, a ver, respecto al Islam, el Choghi Effendi hace un contrapunto muy sutil en Dios pasa respecto de la dispensación maometana con la dispensación Bahá'í, en el sentido siguiente, que el Corán guardó silencio en cuanto al tema de la sucesión, porque no podía impedirse la división. Y en el cambio de la fe Bahá'í se resolvió expresamente en la persona de Abdul Bahá. Ese es un tema que quería comentar. Y otro es que en cuanto a la Casa de Justicia, lo que es infalible es la decisión de la Casa de Justicia, los planes que envía, la guía que envía, eso es infalible. Pero es hay una distinción fundamental, que una cosa es la entidad, institución, y otra cosa son los individuos que sirven en las instituciones. Abdul Bahá deja claro que el individuo que es nombrado en la Casa de Justicia no tiene infalibilidad. En contestación a las preguntas, tienen ustedes ahí la declaración explícita de Abdul Bahá, cuando define la infalibilidad conferida de la Casa de Justicia. Y dice, los miembros no poseen infalibilidad. Lo que tiene infalibilidad es la decisión de la Casa. En aspectos que Bahá'u'lláh dejó expresamente, dejó espacios deliberados, como dice Abdul Bahá, para que la sociedad se pueda adaptar a los cambios de la sociedad hasta que llegara la próxima manifestación. Entonces, esos espacios deliberados son los que cubren la legislación y las decisiones administrativas de la Casa de Justicia. Y esos son infalibles porque están amparados por su guía. Y además tienen que ver con lo que la Casa decide, tiene que ver con el convenio menor. En un sentido, el convenio menor de Abdul Bahá, que él nos pide que aceptemos la administración que él desarrolló. Fue el arquitecto, ¿cierto?, de toda la administración Bahá'í. Entonces, al seguir, al obedecer a Bahá'u'lláh, estamos obedeciendo a todas las líneas para adelante. O al revés, si tú lo quieres ver de atrás para adelante. Si tú obedeces a la Casa de Justicia, estás obedeciendo a Bahá'u'lláh. Entonces, eso es claro, ¿cierto? Ahora, como todos tenemos mucho que investigar, Choghi Effendi decía que cuando uno no comprendía un tema, reflexionara más profundamente, sabiendo siempre que nuestras mentes son limitadas. Entonces estamos muy lejos de comprender cabalmente todo lo que significa la revelación Bahá'í. Pero vamos avanzando. Eso. ¿Puedo, Álvaro? Álvaro. Sí, adelante, Fat. Gracias, Álvaro. Referente al convenio y al testamento de Mohammed, que siempre alababa y ensalzaba la figura de Ali. En su lecho de muerte, Mohammed pidió que le trajeran qalam, que era un estilo de pluma hecha de madera o de dátiles, para escribir el testamento. Pero en ese momento intervino Omar bin Khattab. Omar dijo, no le traigas nada, él está moribundo. Y salió fuera de la casa y dijo, el Islam vive, el profeta Mohammed ha muerto. Dice Abdul Bahá que esas consecuencias fueron trágicas, tan trágicas que llegaron a los pechos de su santidad el Bab. Esas 750 balas que perforaron su bendito cuerpo fueron la causa de la
el romper el convenio de Mohammed, que lo rompió de manera vil a Omar, uno de los discípulos destacados del profeta Mohammed. Pero el profeta Mohammed iba a dejar testimonio escrito de la figura de Ali. ¿Qué ocurrió? Que Ali era muy joven y los demás eran más ancianos. Y ellos se preguntaban, ¿cómo este joven va a designar los diseños de esta gran fe por toda Arabia? Entonces lo relegaron al último, hasta que murieron todos. Él luego no fue nombrado, pero fue un imán importante dentro del Islam. Víctor, En el caso contrario, sí. En el caso opuesto, vemos que Shoghi Effendi, con 24 años, es elegido guardián de la causa de Dios. Pero ha habido también creyentes antiguos que insinuaban que su juventud no era adecuada para llevar los anales de la historia de la fe. Pero más tarde se vio la sabiduría de Abdul-Baha reflejada en el guardián. Gracias. Quería compartir un ejemplo que pone Abdul-Baha. Dice que vamos a hacer un símil. Vamos a decir que Bahá'u'lláh es el general o el rey. Y ese rey nombra un gobernador. Entonces, al obedecer al gobernador o al designado por el general, estamos obedeciendo al rey. Es lo mismo que pasa en la causa Bahá'í. Si nosotros obedecemos al centro de la alianza, Abdul-Baha, después obedecemos a Shoghi Effendi y después obedecemos a la Casa de Justicia, estamos obedeciendo al general central que es Bahá'u'lláh mismo. Eso. David, porfa, y luego nuestro amigo Manuel. Sí. Lo que voy a decir es muy simple y muy obvio, pero estoy dando cuenta de que nunca había, y imagino que nunca habrá, dos centros de la alianza a la vez. Como una rueda solamente puede tener un centro. Si hay dos centros, esta rueda no funciona. Entonces, en el tiempo de Bab, él era, y Bahá'u'lláh no era seguidor y no había declarado su mención hasta que el Bab había muerto. Entonces, cuando Bahá'u'lláh murió, entonces Abdul-Baha tomó las riendas y después, cuando él murió, era Shoghi Effendi. Y después de eso, era Shoghi Effendi. Y él había muerto antes que la formación de la Casa Universal de Justicia. Eso quiere decir que siempre había y siempre habrá solamente uno centro de la alianza. Y yo especulo que en 1000 años, cuando venga la próxima manifestación de Dios, cuando Él anuncia, entonces, imagino que la Casa Universal de Justicia va a ceder a la manifestación en 1000 años, porque, como estaba diciendo, solamente puede haber un centro de la alianza. Imagino que ese va a suceder en 1000 años y quizás ese va a ser un poco del problema, porque dice que la próxima manifestación de Dios también va a sufrir persecuciones, pero su área de persecución no va a ser tan grande. Y creo que una de las razones es que va a haber ese cuerpo infalible que es la Casa Universal de Justicia, que va a reconocer la siguiente manifestación de Dios.
Gracias, David. Manuel, por favor. Por seguir un poco el hilo que ha cogido Fuad. En esa tabla de Salman que hablé hace un momento, Bahá'u'lláh establece que se ha revelado o que él revela uno de los secretos más grandes que existe en la humanidad. Y es que en el Corán, aparte de que Mohammed dijera de que, creo que en el pueblo de Yomá o así, dice que Ali sería su sucesor, él establece ahí 2 versículos, Mohammed, en el Corán, que establecen lo que sucedería. Esos 2 versículos han sido revelados como: no hay otro Dios sino Dios, y esa negación, antes que esa afirmación, establecía de que Mohammed sabía que era imposible ese convenio. Y Bahá'u'lláh ahí lo explica. La grandeza de ese versículo al ser revelado, que Dios en su justicia, sabiendo que las religiones se iban a dividir en diferentes pensamientos o sectas, como queramos llamarles, Dios les da a todas exactamente lo mismo, a cada una. Es decir, la católica, la protestante, todas tendrían, se iluminaría el sol sobre ellas. Pero dice, pero hoy eso ya no es posible. Ahora no está el versículo, no hay otro Dios. Ahora Él es Dios y yo soy ese. Entonces, ese es mi convenio. Mi convenio es que todos se dirigen a mí, yo creo un convenio y sobre ello se establecerá la unidad. Eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos sobre ello, tenemos que darle muchísima importancia a este tipo de convenio que ahora mismo existe, que antes no era posible realizarlo por la madurez de la humanidad. Cuando lo explicamos así y tenemos en cuenta esos versículos revelados, igual que los anteriores en otras dispensaciones, la gente, cuando se lo explicamos, ve una grandeza y una diferencia de cómo el mundo va a llegar a unificarse. Porque si no es por este convenio, eso sería imposible. Gracias. Víctor, ¿me Adelante. permite? Sí. Quería comentar lo siguiente, que el profeta Muhammad sabía que se iba a romper su convenio, pero él también era consciente que no se sacaba nada con legislar sobre ese punto, porque la gente no quería obedecer, quería poder para ellos mismos. Entonces dejó en blanco, digamos, dejó el espacio en cuanto a la designación de su sucesor explícito por escrito, porque era un sinsentido tener que legislarlo porque no se había respetado. De todas maneras, la intención de los suníes era formar su propio grupo, digamos. Entonces hay una sabiduría divina ahí en el hecho de que él no lo legisló porque era inútil, no tenía sentido legislarlo. Eso. Adelante, Betty. Sí, lo que estaba mencionando don Álvaro es un entendimiento personal de por qué es que en el Islam el profeta Muhammad no escribió, al final aceptó esto, ¿no? De no dejarlo consignado por escrito. Pienso que podría ser el hecho de que la humanidad todavía no estaba preparada para asumir esa responsabilidad. Es decir, hay ciertas instrucciones que son para cada edad, para cada etapa. Ciertamente, por ejemplo, el matrimonio es una responsabilidad en la cual nosotros los creyentes somos llamados a entrar, bueno, aunque no es obligatorio, pero digamos, es una responsabilidad que se puede asumir a partir de cierta edad. No se puede asumir durante la niñez, no se tiene en muchos sentidos la capacidad para poder asumir esto. Entonces, la
la humanidad todavía en esa época no estaba preparada. Ahora, ya en esta dispensación, la bendita belleza lo ha establecido por primera vez en la historia de la humanidad. Y podemos suponer que ya esto puede ser ya para adelante, ¿no? Algo que se establece. Es como en muchos organismos hay algunas cosas que están de forma embrionaria, pueden detectarse de forma embrionaria, pero todavía no se desarrollan plenamente, sino hasta cierta etapa de desarrollo. ¿Sí? Y de la misma forma, la institución de la alianza puede haber existido de una forma incipiente todavía en las alusiones que los mensajeros de Dios hicieron sobre ciertos creyentes, Pedro, Alí, pero finalmente ya maduró en esta dispensación en la cual ya se ha consignado por escrito y la humanidad ya ha alcanzado esta madurez para poder asumir esa responsabilidad. Gracias. Víctor, Dime, Alberito. ¿me permite un comentario breve? Por supuesto. Volviendo un poco al Islam, hay una carta de Choque Fendi donde explica claramente que explícitamente que en el Islam los seguidores de Muhammad, una vez que él ascendió al reino espiritual, o sea, falleció, ellos sabían de la voluntad de la designación de Ali, pero no, los suníes no la respetaron porque querían poder personal. Pero la voluntad del profeta estaba clara. Eso. Gracias, Alberito. Pedrito Wicap, hace rato levantaste la manito, por favor. Ahora. Sí. Ahora sí, Pedrito. Ah, no tiene micrófono, Pedro. ¿Yo? No. Pedrito, David, Pedrito había levantado la mano hace un ratito. Sí, ya. Después Sí, puede hacer intervención. Pedrito, por favor. A ver, espérate, déjame mirar. Adelante, Pedro. Ah, ¿Está sin micrófono? está sin micrófono, Pedrito. Bueno, era para felicitar a Álvaro por un tema tan importante sobre la infalibilidad, ¿no? Hoy en día tenemos una persona que le llaman que es infalible y además lo menciona como un santo, ¿no? Entonces yo tengo entendido de que esto es algo que no es la realidad porque fue elegido por seres humanos y no puedo entender cómo puede ser infalible porque él es elegido por otros seres humanos, ¿no? Y además su santidad, ¿cómo puede adquirir esa santidad, ¿no? Un ser humano. La diferencia de las instituciones bahá'ís, pues en realidad han sido proclamado, decretado desde la base, ¿no? Por Baha'u'lláh, el Bab, Abdul Bahá, todo eso nos da la certeza de lograr la unidad de la humanidad que tanto deseamos. Muchísimas gracias, Álvaro. Es tan importante su tema. Muchas gracias. Ay, amigo David, ahora sí. Sí, solamente quiero agregar un poquito lo que dijo Badí en cuanto a en los escritos. Es de que Baha'u'lláh dijo que todos los mensajeros de pasados podían haber hecho la misma convenio escrito de Baha'u'lláh, ¿no? Y nombrar a alguien como Abdul Bahá, como centro de la alianza, todo eso. Pero, como dije, la humanidad no estaba listo, era inmaduro. Y Baha'u'lláh dijo que todos los mensajeros, como
maestros infalibles, tenía todo conocimiento, igual como Baha'u'lláh, pero solamente dieron lo que la humanidad pudieran recibir cuando ellos aparecieran. Eso solamente quería decir que Baha'u'lláh no está mucho más grande que los otros mensajeros, es solamente que la humanidad está más receptiva ahora y puede actualizar y seguir la alianza de Baha'u'lláh porque es de época de la unidad de la humanidad. ¿Puedo comentar? Sí, sí, adelante, Juan. Gracias. El doctor Yunis Afrikuti pasó 9 años en Acá en estrecho contacto con Abdul Baha. Fue su fiel secretario durante 9 años, leal y fiel. Dice que muchas veces Abdul Baha dijo: no hago una afirmación de infalibilidad. Yo soy el primero de los pecadores. Pero la bendita belleza me favoreció con un regalo. Cuando estuvo en Estados Unidos, Abdul Baha le preguntó a una creyente americana, Bahá'í. Le dijo: maestro, usted lo sabe todo. Y él le contestó sonriendo, le dice: yo sé lo que tengo que saber. Gracias, Juan. Badí. Sí, un comentario a lo que el amigo Fuad mencionó. Algunas de las, bueno, las declaraciones que él ha mencionado son notas de peregrino. ¿Sí? Ahora, las notas de peregrino son realmente muy interesantes, pero debe constar de que, a diferencia de la escritura, no tienen un valor vinculante. Ahora, esto no quiere decir que no hayan sido dichos. Por supuesto pueden haber sido dichos, pero así como él menciona en esta misma nota de peregrino que dice: sé lo que necesito saber, que el maestro habría dicho, también podría decirse que él dice al creyente lo que el creyente necesita escuchar. Víctor, Adelante, Álvaro. quería comentar nomás que hay que hacer veo en varias opiniones, he notado que a lo mejor puede haber una confusión en lo siguiente. Hay que distinguir dos atributos de la manifestación, o de Dios y de la manifestación. Una cosa es la infalibilidad, o sea, no errar, no ser falible para cometer, por lo tanto no comete error. Como dice Baha'u'lláh, son inmunes, yo soy inmune, dice Baha'u'lláh en la tabla de Rakat, inmune al error. Una cosa es la infalibilidad y otra cosa es la omnisciencia, que es un atributo distinto. Que la omnisciencia le permite conocer y tener el entendimiento de todas las cosas del universo, todo lo que ha sido y todo lo que va a ser. Pero es un atributo diferente, que en la manifestación se reúnen, están los dos juntos, operan juntos en su alma, pero el ámbito es distinto. Eso. Adelante, amigos. Sigamos conversando. Mari Carmen. Está muteada, Mari Carmen. Sí. Ahí sí. No, yo creo que tengo bastante claro el tema. Lo que también está claro es referente a lo del educador, Álvaro. eh, a ver cómo me expreso. El educador también nos tiene que poner un poco al día, o también, digamos,
se tiene que poner según van la revelación progresiva. No, me estoy liando, ¿eh? No. Vamos a ver. Lo quiero decir, la función de la Casa de Justicia también es ponernos un poco al día según cómo se vayan desarrollando los hechos sociales. Exacto, la Casa de Justicia nos pone al día hasta que llegue la próxima manifestación. En su ámbito, sí, hay que tener claro que la Casa de Justicia es una institución del orden administrativo Bahá'í. Tiene su labor la cabeza de la comunidad mundial Bahá'í. Y tiene funciones de legislación en los espacios que Bahá'u'lláh dejó vacíos, digamos, para que se adaptara al mundo, a las circunstancias cambiantes de la época. Y también tiene otras funciones de administración, de gobierno, sanción, también la expulsión de los rompedores. Esas son funciones que también le corresponde hacer a la... Hay más de 60 tablas donde Bahá'u'lláh le asigna funciones a la Casa Universal de Justicia. Para que ustedes tengan una idea, creo que son 68 tablas del total conocido hasta ahora. Son alrededor de 8.000 algo tablas que hay autentificadas hasta ahora. Son un poquito más de 8.000. Hay algunas que se están todavía estudiando, pero lo que tenemos hasta ahora, el total conocido, disponible, digamos, por decir así, son 8.000 y algo, 8.000, cercano de 8.200 tablas, de distinta extensión, algunas que son de una página, otras de decenas de páginas, otras de centenares de páginas, dependiendo qué es lo que trata. Y en más de 60 tablas de esas, le asigna distintas funciones a la Casa de Justicia. Lo que me quería referir antes de la revelación progresiva, yo creo que va un poco encaminada lo que estáis comentando cuando la próxima manifestación. Que normalmente entre una manifestación y otra es cuando surge, digamos, como, no es como que rompe todo totalmente, es progresivo, pero sí que hay un antes y un después o son revelaciones nuevas. Quizá va a ser una respuesta un poco compleja, pero a ver, en un sentido, en la misma revelación, ¿sí? Como dice, vas a hablar en Licán, la revelación de Cristo es igual a la mía, dice él, y la de Muhammad es igual a la mía. Lo que cambia es la intensidad de la luz de la revelación, por lo tanto aborda temas nuevos, pero en esencia es la misma revelación que se renueva. Entonces, sí, se renueva de acuerdo con los tiempos. Exacto. A ver si hay varios pasajes del libro de la certeza donde menciona Bahá'u'lláh que la revelación divina es la misma, pero la medida es distinta. Es como la luz del sol. Sí, por ejemplo, cuando viene Jesucristo, se hace más hincapié en que es hijo de Dios, por ejemplo. Y cuando viene Bahá'u'lláh, es en la unidad y en la paz, si no estoy equivocada. Porque acuérdense que, como dice Bahá'u'lláh, la medida de la revelación se otorga en proporción directa a la capacidad espiritual de la humanidad. Si la humanidad no está preparada para... Él sabe, el mensajero sabe, porque él pone el pulso su pulso, o sea, su dedo en el pulso de la humanidad. Él sabe qué es lo que va a enseñar. Acuérdense que hay un texto que dice, el médico infalible tiene puesto su dedo en el pulso de la humanidad. Prescribe el remedio. O sea, descubre la enfermedad y en su infalible sabiduría prescribe el remedio. Entonces, cada mensajero se adapta a la necesidad de la época. Eso, ¿sí? Entonces, el mensajero que venga, puede ser seguramente no menos de 1000 años, pero puede ser un poco más, porque Bahá'u'lláh dice incluso que no son 1000 años exactos, dice, aproximadamente 1000 años, entonces puede ser más. No menos de 1000 años, pero puede ser más. O sea, donde quiero llegar es que la infalibilidad tiene que estar relacionada también tiene que en esa progresión,
porque está claro que poco a poco vamos caminando hacia otra manifestación. Y Claro, las eso cosas mismo, van a ir cambiando. Entonces eso la mismo, infabilidad, lo que usted está, lo que está afirmando usted, demuestra la necesidad de una infalibilidad conferida en la Casa de Justicia, en el guardián y en el maestro, como depende cómo lo vea, para adelante o para atrás, ¿cierto? Porque después del mensajero tiene que haber, esa guía tiene que continuar. Entonces no puede dejar de estar. Porque si claro, no, pero ¿ya? sí, pero lo digo sobre todo pensando en que hay gente mucho más joven también con otras ideas. Nosotros aquí, por ejemplo, más o menos tenemos una media de edad, ¿sí? Pero también hay gente que son bajáis que son jóvenes. Y también su punto de vista será también un poco como que empuja, ¿me entiendes? Será un poquito más diferente al nuestro. Entonces, donde yo digo que la Casa de la Justicia y la infabilidad tienen que ir juntas, pero adaptándose también a esos nuevos que van llegando. Porque naturalmente las cosas las van a ver también de otra forma, Claro, aunque a ver, siempre sea lo espéreme, mismo. déjeme, estoy recordando un pasaje de un escrito de Bajaola donde habla, dice que la Casa de Justicia debe actuar de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la época. Por eso es que Bajaola dejó el espacio deliberado, para que la Casa de Justicia se pueda adaptar a la circunstancia del momento. Entonces, seguramente van a otra gente que en el futuro seguramente va a discutir la infalibilidad de la casa, etcétera. Eso se sabe que ha pasado en toda la época, así que eso no debe extrañar. ¿Sí? Y a lo mejor algún bajay no va a estar de acuerdo, o qué sé yo, el caso de que no tenga mujeres, no tenga miembros mujeres en la Casa de Justicia, etcétera. Hay varios aspectos que todavía para nosotros no son del todo claros, pero la garantía que tenemos es que es una concepción divina. Está hecho por Bajaola, entonces eso no tiene error. Así que hay que dejar que el tiempo transcurra, como dice Choque Fendi, y las circunstancias se van a ir, y también vaya madurando la humanidad. Tanto tiene que avanzar el tiempo y las circunstancias de la humanidad, y además la guía de la Casa de Justicia. La Casa de Justicia siempre va a estar guiando la madurez de la humanidad hacia ese orden mundial que tiene que surgir. Eso. Es un tema muy lindo este. Es un tema tremendo. Pues no fue David ahí que diga. David Ya, tenía la mano levantada. Sí, sí. Sí, dos cosas. Yo escucho mucho a Marí. Quizás somos almas gemelos, porque ella tiene mismas inquietudes que yo tengo. Una cosa es que yo no sé si era Abdu'l-Bahá o Bahá'u'lláh, él designó la guardianía de la Casa Universal de Justicia como instituciones gemelas. ¿No? Y la Casa Universal de Justicia, su jurisdicción es la legislación y la de guardianía era interpretación. Entonces, este día en que estamos viviendo ahora rompe un poco de ese esquema de revelación progresiva, porque Bahá'u'lláh ha inaugurado un nuevo ciclo de cumplimiento. Todo hasta ahora ha sido de profecía para el día de Dios, el cumplimiento de todas las profecías del pasado. Ahora, con la venida de Bahá'u'lláh, todas las profecías de los mensajeros del pasado ya están siendo cumplidos. Y es su duración, como otros han dicho,
durará 1000 años o más. Pero dijo también de que él ha iniciado un ciclo de 500,000 años. Es difícil poner nuestra cabeza alrededor de esto, pero él ha venido para iniciar un ciclo de 500,000 años y de que los mensajeros del futuro va a llegar bajo su sombra, digamos. O sea que estamos viviendo en una época muy, muy especial. No es cualquier otra revelación en esta sucesión. Estamos viviendo en el día de Dios, cuando Dios mismo ha venido para establecer el reino. Todo el pasado era profecía del reino de Dios en la tierra, pero ahora el reino de Dios ha sido iniciado, establecido por Baha'u'lláh. Y todos los mensajeros del futuro van a venir bajo su sombra. Y va a llegar a ser bajo su, no sé cómo se dice en castellano, Akio, Aegis, o sea, Baha'u'lláh no es un mensajero cualquiera. Es una manifestación universal, como dijo él. Sí, correcto lo que dice David. En los escritos Bahá'í se menciona expresamente el ciclo universal este que inició Baha'u'lláh, que son no menos de 500.000 años. Podemos imaginar esa magnitud de tiempo. Increíble. Digamos, el alma queda anonadada con una magnitud tan grande. Pensemos que el ciclo adánico fue aproximadamente 6.000 años, imagínate, 500.000 años. Puedes calcular la magnitud, una cosa increíble. Y que cada mensajero que viene después de Baha'u'lláh hasta el término del ciclo, este ciclo Bahá'í, va a extraer fuerza espiritual de la revelación de Baha'u'lláh. Una cosa increíble. Esa es la magnitud de lo que estamos viviendo ahora. Hay un pasaje en Dispensación de Baha'u'lláh donde Chogi Effendi habla de la grandeza de este día. Y dice que, citando a Baha'u'lláh mismo, en varios hay unos pasajes de tablas específicas de Baha'u'lláh que Chogi Effendi cita del árabe. Dice que esta dispensación Bahá'í es tan única en la historia que está dotada de potencialidades inmensas que la humanidad no ha conocido en toda su historia. Imagínense lo que es eso, que ni siquiera se pueden concebir. O sea, ya la mente queda como viendo, como preguntando, ¿qué pasó? Porque es tan grande que no podemos darnos cuenta. Nuestras mentes finitas no alcanzan. Y hay que tener presente también que los mensajeros del pasado quisieron vivir esta época y no pueden. Es increíble y hay unos pasajes de los escritos donde menciona que los mensajeros del pasado quisieron vivir este día. Entonces, es increíblemente grande. Entonces, por un lado, nos muestra la inconcebible grandeza de la revelación Bahá'í y de Baha'u'lláh, y por extensión, la grandeza de Abdul Bahá,
que está en un plano distinto, humano, etcétera, más en un plano diferente, pero imagínate el poder que tiene. Realmente no lo podemos concebir, lo hablamos 1000 veces, 100.000 veces, y siempre quedamos como nos queda muy grande. Eso, amigos. Bueno, yo les dejo muy buenas noches, que para mí ya son las 10 de la noche. Y me retiro. Muchas gracias, Álvaro. Y a todos. Un gusto, gracias. A todos por sus opiniones. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Carmen. Hasta luego. Yo también os tengo que dejar, que también son las 10 de la noche. Entonces, muchas gracias, Álvaro, y a todos por estar ahí. Hasta la próxima. Un beso. Chao, chao. Yo tengo que salir también. Es 5 de la noche. Yo necesito comer.